preguntan, o cuando hablan por Zoom, los líderes del mundo insisten en la cooperación, en la importancia de la lucha global contra el coronavirus, pero después lo que se ve en la práctica es que lo que hay es una guerra de disputa. Y así como antes, hace menos de un año, en los aeropuertos del mundo, en Estados Unidos, en Turquía, en China, se disputaban los insumos, se disputaban los respiradores, los barbijos. Bueno, hoy la disputa es por las vacunas. Claro, nadie admite que es una guerra virtual por las vacunas, que hay un tironeo por las vacunas, entonces lo disfrazan con diferentes argumentos, pero uno tiene que saber leer abajo del agua y ver qué hay detrás de todo esto. En Estados Unidos asumió Joe Biden y lo que dice Joe Biden es que tiene que acelerar la cantidad de vacunación. Hoy por hoy el promedio de vacunados en Estados Unidos es de 900.000 personas por día y tienen que llegar a 1.300.000 personas por día para que en cuestión de 6 meses, para cuando llegue el verano, el próximo verano, ya una buena parte de la población vacunada, caigan los contagios y despegue la economía, porque detrás de la necesidad de vacunación, no nos engañemos, no hay la cuestión de un cuidado de la población, lo que hay es la necesidad de que despeguen las economías. En Estados Unidos Biden no tiene futuro político si no logra terminar con el coronavirus, vacuna mediante, y después hacer despegar la economía, porque es la economía lo que le costó sobre todo la presidencia a Donald Trump. En Estados Unidos hoy se ven escenas de pobreza como hacía décadas no se veían, se ve gente en las calles, se ve homeless, se ve gente viviendo de la asistencia social, se ve gente con autos que va a buscar la caja de comida para llevarse para su casa y además la plata que está poniendo el Estado. Entonces es urgente para la principal potencia del mundo terminar con la recesión que ha provocado el coronavirus y entonces ¿qué hacen? Se quedan con las vacunas. El laboratorio Pfizer, que en definitiva desarrolló su vacuna con buena parte de plata aportada por el gobierno de los Estados Unidos, plata a través de organismos, fondos, qué sé yo, pero bueno, en definitiva plata del gobierno de los Estados Unidos. Ahora Pfizer, ¿qué está haciendo? Le está retaseando la vacuna a la Unión Europea. Los argumentos son desopilantes, Uno de ellos dice, y esto lo denunció hoy los diarios franceses, el diario Liberación, a ver si podemos tener la tapa del diario Liberación hoy donde contaron este episodio. Pfizer le dijo a la Unión Europea que le va a mandar, a ver si lo podemos ver, no, más abajo está la tapa de, más abajo, vean esto, acá está, ¿ven? Hay 6 frasquitos, pero hay 5 vacunas. ¿Por qué es esto? Porque Pfizer le está diciendo a la Unión Europea que le va a bajar la cantidad de vacunas que le manda, porque dice que si se utiliza una jeringa especial, se puede sacar una 6ª vacuna del frasquito. Ayer nosotros teníamos aquí un frasquito de la vacuna rusa, de la cual salen 5 vacunas. Del mismo modo, Pfizer dice, no, mire, si ustedes utilizan una aguja especial, se pueden sacar 6 dosis de la vacuna. Yo no entiendo cómo, le voy a preguntar al doctor Rodrigo Salemi a ver de qué se trata esta jeringa especial y cómo es que podrían lograr un vacío mayor para poder aplicar 6 dosis y no 5. Pero en función de esto, es que Pfizer le dijo a la Unión Europea que le va a retrasar la entrega de vacunas, que le va a mandar un 20% menos de las vacunas porque ya con lo que está comprometido hay vacunas suficientes, pero esto obliga a que la aplicación de la vacuna requiera mecanismos más sofisticados. O sea, tiene que haber gente que sepa manipular mejor las ampollas, tiene que haber jeringas especiales, tiene que haber agujas especiales que no siempre hay. ¿Cuál es el motivo por el cual pasa todo esto? Es sencillo. Estados Unidos necesita más vacunas, Pfizer no da abasto a fabricarlas y entonces se las retasea a la Unión Europea. Ahora, si esto le pasa a la Unión Europea, imagínense que nos puede pasar a nosotros, que estamos literalmente en el culo del mundo y que estamos esperando que las vacunas que nos prometieron algún día vengan y vienen demoradas. Siempre les contamos a lo largo de este mes en GPS que el gobierno se subió a una euforia que ahora no puede garantizar. Ya, recuerden que el 10 de diciembre se hizo el anuncio de la firma del convenio con el laboratorio Gamaleya
Y lo curioso fue que la oposición se encargó de embanderarse, decir, bueno, las vacunas serias son las vacunas de Occidente y no las vacunas de estos rusos que andás a ver por qué no se las ponen a disposición de los entes occidentales. Bueno, todo eso a lo largo del tiempo se demostró que era una pavada. Ya hay 150.000 personas vacunadas en la Argentina, están los papers que demuestran que la vacuna de Gamaleya es una vacuna tan buena como las otras, y aquí nadie se transformó en pez, ni se puso de color verde, ni le salió un tercer ojo, y ahí están vacunando también a los mayores de 60 años. Eso demuestra también la torpeza de la oposición política en la Argentina, que por una especie de eurocentrismo o gringocentrismo creían solamente en las vacunas, como si las vacunas fueran una cuestión de creencia y no de eficiencia. Pero esto no quiere decir que la Argentina no esté en este momento esperando de una manera desesperada, como quien espera la lluvia en la sequía, que algún día lleguen las vacunas rusas que no están llegando. Miren, si yo les pudiera transmitir la locura que hay adentro del gobierno, que por supuesto nadie les va a salir a contar, la desesperación que hay llamando a Rusia a ver cuándo vienen las vacunas y cuándo vienen las vacunas, las veces que no les atienden literalmente el teléfono, que no le dan pelota, le dicen, bueno, no, hay que esperar y qué sé yo, porque Rusia también viene demorada la producción. Y en todo caso, le pasa lo mismo que le pasa a los Estados Unidos. Necesita vacunar a su población, necesita que esas vacunas sean la garantía de la reactivación económica, como pasa en cualquier país del mundo, como pasa también en la Unión Europea. Todos los países están desesperados por las vacunas, efectivamente por una cuestión sanitaria, pero sobre todo por una cuestión de reactivación económica, porque vieron lo que pasó con China. China logró dominar rápido el coronavirus, logró encajonarlo, y el crecimiento chino, si bien no fue el de todos los años, se mantuvo. Fue el único país que pudo crecer algo en la crisis del coronavirus. Entonces, de ahí se explica la batalla de las vacunas. Entonces, todos van a decir que colaboran, que van a mandar, qué sé yo, pero a nosotros las vacunas nos van a llegar con cuentagotas, y esto es lo que está pasando. Siempre les recordé a lo largo de esta semana que ya para esta altura debía haber 5 millones de vacunas en la Argentina. No las hay. Hay apenas 600.000, que en verdad son 300.000, porque es 300.000 de las dos dosis. 300.000 de un frasquito, 300.000 de otro frasquito. Finalmente, después de muchas maniobras extrañas que hacen desde el gobierno, que dicen, va a salir el avión, van a ir a buscar 1 millón de dosis, y después dicen, no sale el avión, lo que mienten son ustedes los periodistas. Pero ¿cómo? Si nos dijeron a nosotros, desde los mismos tipos que desde el Ministerio de Salud, de los ministerios, te salen a pasar la información de manera oficiosa, vos lo conocés, son funcionarios, te dicen, va a salir el avión, después dicen, no, el avión no sale. No salieron los aviones de aerolínea porque la vacuna no estaban. Esa idea, esa promesa de que esta semana salían a buscar 1 millón de vacunas, no existió nunca, no existió. Les dijeron que sí, pero las vacunas no estaban, y otra vez los millones y millones de vacunas no están fabricados en Rusia, o por lo menos no están listos para la Argentina. Por eso, finalmente, ahora sí, oficialmente se anunció que el avión de Aerolíneas Argentinas va a salir el domingo 1 a buscar 600.000 dosis de vacunas. Punto. Y del primer frasquito, después va a tener que ir el segundo. Lo que no se ha logrado armar es un puente aéreo para ir y volver, como se pensó que iba a poder hacerse para garantizar un flujo de vacunas. Y de este flujo de vacunas, por ahora vacunas rusas, que algún día llegarán a la Argentina, pero que vienen llegando demoradas, dependen muchas cosas. Por lo pronto, lo que depende es cómo va a ser la segunda ola de coronavirus, que va a llegar tarde o temprano, cuando arranque el frío, cuando arranque el otoño. Esto ya se sabe, esto se vio en el primer mundo, va a pasar aquí. Dependen también las clases, porque todavía no está resuelta la cuestión, por más que los gobernantes de las diferentes provincias, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba, Santa Fe, digan que las clases arrancan presenciales, sí o sí. Ojo, porque los sindicatos docentes dicen, sí, arrancamos, pero si los contagios se desmadran, ahí van a ir, los docentes van a decir, nosotros no vamos a ir hasta que no estemos vacunados. Están diciendo que estas 600.000 dosis van a empezar a ir para los docentes, pero ¿alcanzan? No alcanzan, los docentes son mucho más. ¿Cómo harán para que las dosis de la vacuna vayan para los docentes y garanticen el comienzo de clases? Esto es solo uno de los problemas. El otro problema es que nos corre el otoño.
sería necesario para cuando venga la segunda ola que haya suficiente cantidad de población vacunada en la Argentina, y este es el problema de que las vacunas vengan demoradas. La incertidumbre, la angustia de cómo cuánto va a llegar la Argentina, con qué cantidad de contagios va a llegar la Argentina al momento en que venga la segunda ola. Hoy por hoy la Argentina está en el puesto 13 en cantidad de muertos por habitantes, que es el ranking más sensible, el lugar donde nadie quiere estar primero ni nadie quiere estar en las primeras posiciones. En el peor momento de la pandemia, cuando era verano en el hemisferio norte, la Argentina llegó a estar cuarta. O sea, era un lugar muy difícil para la Argentina porque había cerrado la economía e igual se le habían disparado los casos. Ahora el gobierno ya tomó la decisión de que no va a cerrar más la economía y los casos que vengan los que tengan que venir. Entonces ahí está la preocupación. ¿Cómo va a llegar la Argentina al próximo otoño donde van a volver a crecer los casos? ¿Va a llegar con una parte importante de la población vacunada o no? Lo único que podemos hacer desde acá es pedir que las vacunas lleguen rápido. Bienvenidos. Esto es GPS. En nuestro país, ¿no? Fundamentalmente porque hay situaciones realmente insólitas como las que vas a... Y seguimos en Formosa contándote lo que pasa en nuestro país, ¿no? Fundamentalmente porque hay situaciones realmente... Formosa, a la gente que se tiene que hisopar la terminaban mezclando con los contagiados de COVID. Esto fue generando un malestar. En la oposición política lo aprovechó para denunciar al gobernador Gildo Infran, que ya tenía una sentencia en contra de la Corte Suprema de Justicia por no dejar que la gente volviera a sus domicilios en Formosa, y el escándalo fue creciendo con el correr de los días hasta que ayer nosotros les mostramos cómo detenían a las dos concejales, a Gabriela Neme y a Celeste Ruiz Díaz. Hoy el escándalo continúa en Formosa y justamente la tengo a Celeste Ruiz Díaz, que fue la concejal que ayer estuvo detenida, que ayer mismo recuperó la libertad. Celeste Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿más tranquila hoy? Sí, podríamos decir que sí, un día igual bastante ajetreado, la verdad que siguen las repercusiones y bueno, ¿no? Tratando de poder repartirme un poco entre todas las partes, pero bien. ¿La causa judicial en tu contra en qué punto está? Nada, está iniciada, pero bueno, yo quería, es más, hace un rato lo hice, quiero comentarles que hoy yo presenté una denuncia penal contra el gobernador Gildo Infran, contra el ministro de Seguridad, el doctor Jorge Abel González, y contra el jefe de la policía, el señor Arroyo. Y es una denuncia que la radiqué en el día de hoy con el patrocinio de mis abogados, del doctor Gontoya y la doctora Vilaggi, por abuso de autoridad, por violaciones de los deberes de funcionario público, por privación ilegítima e ilegal de la libertad y por vejaciones. Así que bueno, esta es una causa que fue presentada en la Justicia Federal. Está bien, pero eso hoy en horas de la tarde. Al presentar esa denuncia, vos deducís que la orden vino del gobernador. Hay que ver cómo lo podrías probar. No lo deduzco. Lo sé. A ver, primero. Está bien, pero ¿cómo lo probás judicialmente eso? En primer lugar, la policía no actúa sin la orden del ministro de Seguridad, ¿no? Vamos a partir de esa base. Y lo que pido son explicaciones al gobernador y al ministro de Seguridad y que informen acerca de la situación y que determinen quiénes fueron los responsables. Lo mismo le solicito al jefe de la policía. Hoy no hubo, después del escándalo, después de la gente que fue a pedir por ustedes a la comisaría, ¿no hubo alguna explicación oficial de los funcionarios? No hubo. Lo que sí hubo en horario de la tardecita, alrededor de las 7 de la tarde, fue un bocinazo de los vecinos en el centro de la ciudad. ¿A todo esto los centros de aislamiento cómo están? ¿Los están vaciando? Exactamente igual. No, están exactamente igual que en el día de ayer. No ha habido ninguna novedad aún. Inclusive en el día de mañana estuve en comunicación con varios vecinos, sobre todo por el día de mañana, que en varios centros es el día en el que se cumplen los 14 días de aislamiento con hisopados negativos de varios de los vecinos de la ciudad, con lo cual si mañana no lo liberan, nuevamente me acercaré a estos centros de aislamiento. Pero ¿no cambió la política? ¿Los que se hisopan no esperan aislados? O sea, ¿se mantiene la misma política? Exactamente igual que hasta el día de ayer.
Digo, de hecho, en el día de ayer, cuando en el horario de la noche el ministro se vio en la obligación de brindar una conferencia de prensa después de lo que había sucedido y que ya nuestras detenciones estaban en todos los medios nacionales y el gobierno provincial desde luego no podía seguir en este silencio, el gobierno volvió a ratificar todas las medidas sanitarias que toma el gobierno, que decide el gobierno, con lo cual es bastante lógico y coherente desde esa perspectiva que del día de ayer al día de hoy no se haya modificado ninguna de las sanidad que está aplicando el gobierno en la provincia. Lo que me extraña es que no haya habido ningún amparo en beneficio de esas personas que dicen que llevan tanto tiempo ahí recluidas en un centro de aislamiento. Se están haciendo las presentaciones judiciales, se están haciendo inclusive habeas corpus, se están haciendo las presentaciones judiciales. De hecho, también hoy a la mañana el senador Luis, con el patrocinio de la doctora Vilaggi, se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto también ya fue presentado allí y bueno, causas judiciales se están realizando. Sí, es extraño. Esa gente, ¿qué se sabe de esa gente en concreto que ustedes están pidiendo que la dejen ir? No, a ver, porque yo un poco lo que comentaba ayer, ¿no? Esta situación que nosotros vimos en el día de ayer y que se vio en un centro, es una situación que se repite en todos los centros, ¿no? Y lo cierto es que estas personas no tienen información institucional. Se cumplieron los 14 días, tienen los hisopados negativos y de todas maneras no lo dejan salir de los centros, pero tampoco le dan una información institucional de por qué se tienen que quedar en el caso de que se tengan que quedar. Hubo casos, por ejemplo, de personas que ingresaron a hacer la cuarentena un determinado día a las 2 de la mañana, ¿no? Y como los 14 días cuando los 14 días se cumplían, los liberaban a las 2 de la mañana para que salgan en el mismo horario que habían ingresado y que se cumplan a rajatablas y de reloj los 14 días. Fíjate vos, liberar a personas a las 2 de la mañana en una situación de pandemia, en donde por lo menos acá en la ciudad de Formosa, en ese horario no tenemos absolutamente ningún medio de transporte para que se puedan movilizar hacia sus hogares o hacia donde sea. No hay colectivos en ese horario, no hay remises, no hay taxis, no hay nada funcionando. O sea, sí. Y la otra cosa, la falta de racionalidad. Que decíamos nosotros, que una persona que se enferma de coronavirus no es un delincuente, digo, no es que tiene que estar sometido a un régimen carcelario, pasándola mal, no es que está en hay que darle condiciones mínimas porque lo estás tratando de que no contagie, pero no tenés por qué maltratarlo. No, yo creo que, a ver, nosotros tenemos, y por eso es lo que estoy denunciando, no hay violaciones de los derechos humanos, porque la verdad que la situación en la que la tienen en estos centros de aislamiento es una situación absolutamente inhumana. Y comparto lo que decís. Esto lleva a una estigmatización social, pero ¿sabes qué es lo más grave, Rolando? La situación que se da fuera de estos centros. Hoy los formoseños tienen terror a hisoparse. Claro. Terror. Porque nadie quiere someterse a eso, ni siquiera en el caso de que uno sabe que es un caso, una situación de caso estrecho, que puede ser que se haya contagiado, porque el formoseño tiene terror de terminar en estos centros de aislamiento, con lo cual el gobierno está generando todo lo contrario de lo que debería generar, que la gente se acerque, que la gente se hisope, el que no tiene síntomas, el que no tiene síntomas o tiene síntomas leves se queda en la casa y cruza los dedos. Ahora, el que se le complica con una neumonía, ahí, o sea, te obliga a esperar. Tiene que terminar internado. Claro. Y necesita un respirador. Entonces digo, esto me parece a mí que es lo más preocupante como consecuencia, aparte de lo que decía en un principio, desde luego, la violación a los derechos humanos, la consecuencia del miedo y del terror que generan los ciudadanos de no hisoparse. A ver, acá, por ejemplo, hay un equipo de médicos que están recorriendo algunos barrios, sobre todo en esos barrios donde se han detectado algunos casos positivos, y están realizando algunos hisopados, ¿no?, a lo que pueden llegar a ser casos de estrecho. La gente se esconde, la gente cierra la puerta de la casa. Claro, pero además es al revés. No quiere saber nada. Lo que más se insiste es que la importancia de que cada vez los testeos lleguen a más población, y de esta manera desalientan los testeos. Absolutamente, lo que lleva como consecuencia a que uno nunca termine de tener realmente un panorama sincero y real de cuál es la situación epidemiológica de la ciudad y de la provincia en general.
porque la gente no quiere testearse. Yo te digo, hoy en redes sociales hay cartelitos que arman los vecinos y que dice, hoy le tenemos más miedo a los centros de aislamiento que al coronavirus. Y eso es real. Ese es el sentir de los formoseños hoy, dadas las condiciones inhumanas de los centros de aislamiento. Celeste, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Y de Formosa nos vamos a otra provincia con una información urgente, porque esto sí que es raro, raro. Escúchenlo, es en La Pampa. La Pampa acaba de autorizar el uso de un polémico antiparasitario, que es la ivermectina, oficialmente. Escúchenlo. La provincia se ha puesto y ha elaborado los protocolos necesarios para ponernos en condiciones de poder utilizar como fármaco la ivermectina. De modo que les puedo anunciar a ustedes que si no hay inconvenientes de logística, para el jueves más tardar de la semana que viene, vamos a contar con los primeros tratamientos de ivermectina acá en la provincia, desde Salud Pública. En este sentido quiero también aclarar que cuando hablo de vamos a contar con medicamento, con el medicamento mencionado, me estoy refiriendo a un medicamento químicamente puro para el uso de humanos, porque no somos ingenuos y a nadie se le escapa que mucha gente está usando ivermectina de una manera... Bueno, ahí escuchen lo que decía recién el ministro de Salud de la provincia de La Pampa. Va a ser un medicamento puro, especial para uso de humanos. ¿Por qué? Nosotros les venimos contando también aquí en GPS que por estas cosas, así como existe la gente que de boca a oído se recomienda tomar dióxido de cloro y ahí terminan tomando dióxido de cloro, hay una costumbre en muchos pueblos del interior, a partir de un boca a oído cambiado que hay con la ivermectina, ahora le vamos a dar el detalle, que gente que en el interior compra la ivermectina veterinaria, que es un antiparasitario veterinario, y la toma pensando que está haciendo una especie de prevención contra el coronavirus, y se lo cree. A ver, van a la veterinaria, compranle el antiparasitario, se lo toman pensando que con eso van a tener prevención contra el coronavirus. La verdad es que hay una investigación en curso con la ivermectina en otras dosis, aplicada de otra manera. Hasta donde yo sabía, era en la facultad, en la Universidad de Tucumán. Lo que no sé es cómo llegó ahora a la provincia de La Pampa a autorizar el uso de la ivermectina. Doctor Salemi, ayúdeme. ¿Cómo le va, Graña? Mirá, la verdad que el ministro Coan se vistió con la investidura política y no de la investidura profesional, porque la verdad que dar un anuncio de estas características hay que tener mucho cuidado. Recién al final del anuncio de que tenía las 1.500 dosis de ivermectina para tratar el coronavirus, supuestamente, él anuncia y da un ejemplo muy claro que este va a ser un tratamiento compasivo. Está bien, pero extendido. ¿en base a qué? Por eso, porque, a ver, no el tratamiento compasivo es un tratamiento que se hace con el plasma, se hace con el ibuprofenato en algunos lugares, pero el tratamiento compasivo tiene que estar hecho en base a algo. Por eso, lo que se hace de manera compasiva es lo mismo que se hizo con el gobierno de Tucumán, es no tenemos otra alternativa, te damos esto para que vos te intentes salvar de esta enfermedad. Entonces pero vos firmás un consentimiento... Está bien, pero tiene que haber... Para llegar a eso, tiene que haber una base científica. Hay un estudio en lo cual se basa la provincia de La Pampa, un estudio de 45 personas que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, que arrojó buenos resultados y se basa sobre todo en aquel estudio, ¿te acordás cuando hablábamos de la universidad en Australia, donde disminuyó la carga viral en pacientes in vitro? Bueno, también hace referencia justo a este estudio en Australia, el ministro. Pero claro, la verdad que... El problema es que acá hay como dos cuestiones. Una cosa es que en base a dos estudios precarios, provisorios, se utilice este antiparasitario, y otra cosa es que hay una extendida costumbre social de tomarlo, comprarlo en la veterinaria y tomarlo, comprarlo en la farmacia y tomarlo. Bueno, ese es el disparate. Ese es el problema que estamos teniendo en los anuncios políticos desde el punto de vista científico. O sea, hay mucho anuncio político, pero sin base científica, para intentar dar buenas noticias. Que termina generando un contraefecto. Exactamente, a ver. Bueno, acuérdense de la hidroxicloroquina de Bolsonaro, que
no funcionó en Estados Unidos, aunque Trump decía que la tomaba, no funcionó en Brasil, y sin embargo Bolsonaro, el Ministerio Federal, el Ministerio de Salud, no solo la toma, sino que la mandaron a Manaus, que es donde está lo peor de la epidemia en Brasil, para que tomen hidroxicloroquina. Sí, tiene una planta de fábrica, una fábrica muy importante de hidroxicloroquina en Brasil, que vamos a ver qué pasa. Pero no sirvió para mucho porque en Brasil los casos están detonados. Lo importante de este estudio es que, a ver, el anuncio político es: tenemos un tratamiento que vamos a autorizar y vamos a darle a todas las personas, pero si vos no firmás el consentimiento de que vos te haces responsable por el uso del tratamiento compasivo, nadie te puede administrar ningún tipo de fármaco. Está bien, pero la gente, los pacientes firman cualquier cosa. Ellos lo que están proponiendo es darlo al inicio de la enfermedad, cuando recién aparecen los síntomas, porque también hace referencia junto con su jefa al inicio. ¿Y por qué no plasma? Bueno, justo porque el plasma no hay, es escaso. Donde esto es mucho más barato, mucho más fácil de conseguir. El suero equino, no, el suero equino es para pacientes moderados a severos. ¿Te acordás esa diferencia? El tema es, hizo referencia justo a su jefa de epidemiología, donde decía que la celeridad en los resultados de los testeos en La Pampa hace que el test esté, vos te lo haces hoy el hisopado y los resultados los tengas 6 a 8 horas después. Eso fue lo que dijo el ministro. Eso habrá que verlo. Pero con estos resultados... O sea que de entrada vos te dan positivo... Te van a dar la posibilidad de darte la ivermectina si vos aceptás ser parte de este estudio a gran escala. Pero es el primer estudio a gran escala del mundo, calculo. Es la primera vez que se hace en este tipo de cantidad de personas con esta cantidad de dosis. Ellos ya tienen encargadas 1.500 dosis que van a llegar en el transcurso de la semana que viene. Es raro, pero nos vamos a otra información urgente, esta vez desde Misiones. Bueno, este señor es el ministro de Deportes de la provincia de Misiones. El ministro de Deportes ahora está en problemas, ¿no? Porque se llama Rafael Morgenstern, era un conocido corredor, el de ahí de la zona de Misiones, de la zona de Oberá. Tenía un restaurante, y la denuncia indica que este señor se terminó comprando, ahí está, en Oberá, tenía un restaurante en Oberá, y se terminó comprando a sí mismo 12.000 viandas. Pero claro, las viandas tenían que ir a Misiones, no se entiende por qué terminó comprando viandas en Oberá para mandarlas a Misiones para unos juegos misioneros, juegos de estas justas deportivas entre pibes, que él mismo organizaba, y todo esto está generando un escándalo en la provincia de Misiones. Anita Minder es diputada provincial y la tengo en una pantalla. Anita, Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me podés explicar esta historia? Bueno, esta historia empieza en septiembre en los Juegos Olímpicos Deportivos Misioneros, que se hacen habitualmente, y en este año, recién ahora, la semana pasada, el 14 de enero, se publica en el Boletín Oficial el edicto de autorización de pago de, como decían recién, las 12.000 viandas por una suma de 6.500 millones de pesos. Esto calculándolo darían aproximadamente 540 pesos por vianda. La proveedora, de acuerdo al edicto publicado en el Boletín Oficial, es la empresa Tijuana SRL. Tijuana es una empresa que era propiedad del ministro, que exactamente en el 2016, cuando él asumió, la dejó, cedió sus acciones a su padre. Sin embargo... los juegos, espera, te voy a hacer algunas preguntas desde aquí, desde Capital. ¿Los juegos en qué ciudad se hacen? Los juegos se hacen en distintos, digamos, normalmente se concentraban en un lugar, ¿sí? Lo que sucede es que esto es lo llamativo y es lo que más allá de la compra a la empresa determinada llama la atención, es que en esta oportunidad, debido a la pandemia, en los juegos no se concentraron los niños y jóvenes, porque esto concentra niños y jóvenes hasta los 18 años de edad. Lo que se dispuso es una modalidad diferente, donde cada participante se filmaba y hacía su evento que había preparado, su deporte, porque se participan distintas actividades, y después se transmitían vía Cisco Web Meeting. Por lo tanto... ¿Y para qué necesitaba el catering entonces? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, digamos. El Cisco Web estaba centralizado en Posadas, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y la compra se hizo en Oberá. Convengamos que distribuir las bandejas
implicaría un costo y una logística sumamente grande. Y además comprárselas a la empresa que había sido de él. Solo que estaba seguro que los sándwiches eran bárbaros. De acuerdo al edicto, se trata de una bandeja que contiene un sándwich de jamón y queso, una barrita de cereal, una fruta, un agua. No era alta tecnología que solo se fabrica en Oberá, se consigue en cualquier lado, ¿no? Bueno, exactamente. Acá estamos ante una presunción de una cuestión de compra a una empresa propia, cosa que está penada, que está prohibida por ley, porque nadie puede, como funcionario del Estado, adquirir bienes de sus propias empresas o valerse a sí mismo. Por eso es que hacemos un pedido de informe para que explique primero cuántos oferentes hubieron, qué precios cotizaron los otros oferentes, cuál es la relación con la empresa, que nosotros sabemos que estaba a nombre de su padre, que ya falleció justamente este año en julio, y hemos encontrado el edicto de convocatoria de acreedores, y por sobre todo cómo se distribuyó, que esto es lo que llama la atención. 12.000 raciones no es poca cosa. 12.000 raciones, pero además solamente se utilizaron 600, y las otras 12.000 que las fabricó y las tiró. Eso es lo que aparece en un trascendido. La verdad es que yo no lo he escuchado en la explicación al ministro ni a ningún funcionario del gobierno qué es lo que ha pasado, ni siquiera tampoco es la orden de pago, es lo que se publica en el boletín oficial el día 14. No sabemos exactamente cuánto se han efectivamente pagado o consumido. Claro. Ahora, ¿qué dijo el ministro? El trascendido que ustedes dicen es eso, que se habrían usado 600 y que las otras órdenes de compra vales estarían en el ministerio. Claro, pero a ver, ¿para qué mandarle un sándwich si cada uno estaba en su lugar? Si cada deportista se grababa a sí mismo, ¿qué le mandaban el sándwich a su casa? Sería el evento, de acuerdo a lo que figura en la página oficial del ministerio, algunos en sus casas y otros podían estar en clubes o centros habilitados con los protocolos adecuados, pero serían grupos muy reducidos. Orlando. La logística de traslado, estamos hablando que si participa un chico que es de Bernardo Irigoyen, estamos hablando de más de 200 pero a ver, no tiene sentido, en todo caso, sí, que le encarguen 2 docenas de pebete a la confitería del Dorado, sí, a los pibes del Dorado, a los de Oberá, a un lugar de Oberá, a otro de Puerto Iguazú y a los otros de Posada. No tiene menor sentido mandarle un sándwich desde Oberá a alguien que vive en Puerto Iguazú. Igual está la cuestión bromatológica, la cuestión de control de calidad del alimento, justamente, hay que tener en cuenta eso. Porque materialmente sería imposible o muy, muy costosa la logística. Quiero aclarar que 6.500.000 pesos, me equivoqué al inicio, pero lo que quiero señalar es esto: la logística de distribución sería sumamente costosa, compleja, con lo cual esa bandeja de 500 pesos llevada a 200 y pico de kilómetros, se imaginan el costo que insumiría. Entonces, llama la atención esto, por eso es que hacemos el periodo de informe. El contrato total, ¿por cuánta plata era entonces? 6.500.000 pesos. Una plata, es una platita. Es una fortuna. Sí, sí, claro, es una plata interesante, digamos. En un momento además quiero agregar algo. A ver, yo te lo traduzco y te lo simplifico a ver si estoy entendiendo bien. El ministro de Deportes, ¿sí? Rafael Morgenstern, eligió para un catering de unos juegos provinciales para la juventud, virtuales, ¿sí? Una empresa gastronómica que había sido de él, para que preparen unas bandejas de catering y las lleven a chicos que no estaban juntándose en ningún lado y que no se sabe si llegaron, porque hay alguna auditoría de si eso llegó o no llegó. No. Eso es lo que estamos pidiendo, y una vez más reiteramos lo que venimos remarcando hace mucho, que acá está claramente evidenciado que lo que están fallando son los mecanismos de control del Estado. Por un lado, lo improcedente de la contratación a una empresa vinculada familiarmente, que presuponemos además que por la herencia es propia en estos momentos, pero además el contralor y el juego son virtuales. Anita, no solo fracasan los mecanismos del Estado, lo que fracasa es el sentido común. Sea legal o no sea legal, no tiene sentido que vos le quieras mandar a cada ciudad de Misiones donde van a participar los pibes que no se van a mover, una bandeja con un sándwich y una barrita de cereal, hecha en la fábrica o en el restaurante que era tuyo o de tu viejo. Es un escándalo. Es un escándalo, y por eso hemos hecho esta presentación, este pedido de informes, y además estamos juntando más antecedentes. Por supuesto que yo aclaro que no soy abogada, así que bueno, vamos a buscar las medidas
los asesoramientos necesarios para ver, encauzar esto en la vía legal, porque la verdad que, como usted señala, es un escándalo y es claramente, si esas bandejas no se usaron, no se puede pagar esa suma. Pero esto es lo que no queda claro, porque insisto, el 14 de enero el edicto sale, la orden de pago por esa suma, diputada, por esa cantidad de bandejas para esos juegos. Diputada, le hago una consulta. ¿Cuál sería el costo, usted que vive en Misiones, de un sándwich de milanesa, algo comparable con esto, en cualquier lugar de la localidad donde usted vive, por ejemplo? No lo puedo precisar en este momento porque también estamos hablando de septiembre del año pasado. Los juegos fueron en el mes de septiembre. Y esto se está pagando ahora, el edicto de pago, es decir, tendríamos que hacer un control de precios, de cantidad. Quiero decir otra cosa, esta no es el primer antecedente del ministro, de hecho, en el año 2017 hizo una compra directa, ya no fue ni siquiera por una licitación, que acá no sabemos si hubieron otros oferentes, hizo una compra directa a la misma empresa. En ese caso fueron 4.000. La de él y su padre. En ese momento era a nombre de su padre, estaban las acciones del sí. Ah. Anita, bueno, gracias por el contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos ahora a los Estados Unidos con Adrián Sack, porque hay inquietud entre los pocos privilegiados que tienen unos mangos todavía en el medio de la malaria. Compraron pasaje para ir a los Estados Unidos y ahora hay informaciones confusas sobre si hay que hacer cuarentena al llegar. Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rolando y equipo. Sí, y la inquietud es que van a seguir inquietos justamente porque estamos a la espera de una aclaración, porque tanto el decreto que firmó ayer Joe Biden como el propio Biden, que en su primera conferencia de prensa se refirió al tema, ¿no?, del ingreso de extranjeros aquí en los Estados Unidos como turistas o en cualquier calidad y de cualquier lugar del mundo, y también estadounidenses y extranjeros, o sea, todos los que entren aquí. Dijo Joe Biden claramente que van a tener que hacerse un PCR, un examen, un test, y que les tiene que dar negativo y que tiene que tener como máximo 72 horas de antigüedad, ¿no? Es algo parecido a lo que se requiere para entrar a la Argentina. Sí, sí. Pero hasta ahí nada nuevo. Surgió, hasta ahí está bien, esto a partir del 26 de enero, a partir de la semana próxima. Pero lo que se prestó a confusión fue que su intención es que se requiera a la gente hacer una cuarentena aquí, una cuarentena que según las recomendaciones de la CDC... Tengan o no PCR ¿Perdón? negativo, cuarentena... Aunque no, el PCR lo tenés que tener negativo sí o sí, si no, sí, no podés subir en origen, digamos, no podés subir en Buenos Aires o donde quieras al avión si no tenés el PCR negativo. Eso desde ya, y lo tenés que mostrar cuando llegás también. Pero el tema es, después, una vez que ingresás aquí a los Estados Unidos, ¿qué es lo que tenés que hacer? Porque la idea de Biden justamente es requerir una cuarentena de 7 días, que es lo que recomienda la CDC. Pero aquí lo que distintas agencias han interpretado, agencias de noticias, Reuters por ejemplo, y Bloomberg, es que este requerimiento tiene que ver con una recomendación de la CDC. La CDC es el organismo de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, que está a cargo justamente de la lucha contra la pandemia, la parte médica, digamos, que lo que hace es recomendar. La CDC nunca ordena, y por eso las agencias de noticias lo que dicen es que va a ser un pedido a la gente para que lo haga por su cuenta, que es lo que hasta ahora se hizo siempre aquí en los Estados Unidos. No vas a tener un gendarme atrás, nadie de la Guardia Nacional. Va a afectar el turismo, va a afectar una cantidad de cosas, ¿no? Exactamente, por eso hay una asociación de turismo, de la industria turística aquí, que se llama US Travel, o sea, viajes de los Estados Unidos, es un lobby muy poderoso. Le pidió urgentemente a Biden que por favor no ponga ninguna cuarentena obligatoria, que no sea obligatorio, justamente porque el negocio de ellos se ha visto muy afectado, y ya tenemos desde marzo y abril pasado una prohibición de ingreso, digamos, para todos los que vienen desde Europa, o sea, para todos los turistas europeos y los que vienen desde Brasil. Y ahora, bueno, se agrega el Reino Unido, de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, ¿no?, que tiene una restricción especial también por la segunda cepa.
Y entonces, en Estados Unidos, ¿para cuándo se prevé que la vacuna va a permitir una reactivación económica? Porque está vinculado a eso, ¿no? Vacuna, baja de casos, reactivación económica. ¿Para cuándo se lo prevé? Bueno, la reactivación económica en realidad viene a los tumbos, ¿no? Se había hundido muy fuertemente la economía con los grandes cierres que hubo aquí, con el cierre programado de la economía entre marzo y mayo, sobre todo. Ahí había caído groseramente la actividad económica un 36% y después tuvo un rebote de más de un 33%, ¿no? Y la desocupación también, que estaba en un 14.7% en esos momentos tremendos, ¿no? Teníamos un 3% antes de la pandemia, después se fue al 14%, ahora está en un 6,40 aproximadamente. Y de a poco justamente se va reactivando, aunque porque no hubo cierres masivos de la economía en esta segunda oleada, ¿no? A pesar de que se disparó la cantidad de Europa, que sí lo tuvo, de infectados y de muertos. ¿Perdón? A diferencia de Europa, que sí tuvo esos cierres que estamos viendo todavía. Exactamente, los cierres acá, viste, todo depende por estado, por eso está todo con poca coordinación. Por eso la importancia de lo que puede hacer Biden, justamente de los decretos que está firmando, es hacer políticas nacionales, federales, nacionales. Por eso, por ejemplo, el primer decreto tenía que ver con la obligatoriedad del uso de barbijo en todos los edificios públicos y las áreas abiertas que dependan de las leyes federales, justamente, y también lo del plan coordinado de vacunación que no se estaba haciendo antes, ¿no? Antes teníamos el operativo Warp Speed de alta velocidad para enviar vacunas a todos lados, pero sin leyes claras en cuanto a la distribución después en cada estado, ¿no? Entonces, al haber tan poca coordinación, justamente se producían muchos cuellos de botella y un número bajo de gente que recibía la vacuna. ¿Te acordás que Trump, para empezar el año, quería que 20 millones estuviesen vacunados? Bueno, recién por estas horas, ahora el 22 de enero, estamos en los 19 viene lenta como en todos lados. Espera que alguien, Rodrigo, te quiere hacer una pregunta. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí. Dos preguntas. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar con la gente con el tema de turismo sanitario que fue a vacunarse al estado de la Florida, Miami más precisamente, que se logró dar la primera dosis? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a otorgar la segunda dosis o eso ya está completamente restringido? Y otra es, si hubo algún anuncio, alguna información que haya llegado del tema de que en Israel se está viendo, o hubo muchas comunicaciones de que ha bajado la efectividad, bien digo, de la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Sí, bueno, voy a la primera. La verdad es que justamente, como en particular en el estado de Florida, es bastante caótico todo. Lo único que ha habido hasta ahora, que recordemos las declaraciones del alcalde de Miami-Dade, que lo que pedía era, ordenó que traten de priorizar justamente a los ciudadanos y a los residentes, pero fue una expresión de deseo, eso no lo puede hacer en realidad, con lo cual la situación sigue más o menos igual. Los que están registrados, anotados para vacunarse, se pueden dar la segunda dosis, porque además en cada condado, cada uno de los 67 condados de Florida es diferente. Por ahí en Miami bajaron esa orden de que traten de controlarlo, pero en la práctica eso no está pasando. No hay un mandato claro al respecto. Entonces, los que están anotados se la van a dar. Y la segunda pregunta respecto de la eficacia, el doctor Anthony Fauci, el líder, digamos, aquí médico, aunque no sea el médico más importante en el rango oficial, pero que es la cara más reconocida de la parte médica en la lucha contra el COVID, justamente dijo que advirtió que sí, hay una baja en la eficacia en la vacuna del COVID, pero en particular con la cepa sudafricana. No se registran todavía evidencias de que haya una reducción de efectividad con la cepa británica o con otras cepas, como la que surgió acá en... Sí. Que hay una modificación, una de las cepas que están dando vuelta, ¿la vacuna tiene menos efectividad contra esa?
Sí, eso dijo que ya hay evidencia científica para comprobar esto, pero que de todas maneras no hay que dejarse de dar la vacuna para nada, que no es que no sea efectiva, sino que hay una baja de la efectividad y que esto se puede corregir, porque las vacunas, las llamadas vacunas génicas como la de Pfizer y la de Moderna, en un plazo de 6 semanas pueden desarrollarse otra, llamémosle, otra versión de la vacuna que pueda frenar a esta cepa. Sí, la versión mejorada, digamos. Justamente. La versión adaptada, porque lo que cambia justamente es la composición del ARN del COVID, o sea, lo que tiene es que tiene los aguijoncitos más alargados, por decirlo de alguna manera, estoy bajándolo a un término poco científico, algunos científicos se deben estar tapando la cara, pero es más o menos eso lo que lo hace más contagioso justamente, ¿no? La conformación de esta cepa. Sí, Adrián, te agradecemos el contacto. Bueno, gracias igualmente para todos. Y en instantes va a estar aquí con nosotros Rubén Martín, porque claro, el señor es muy malo. Y ya nos había dicho, cuidado con lo de la firma de Maradona, que se va a poder determinar que la firma es falsa, pero no quién la hizo, y vamos a profundizar con él sobre esto. Pero también vamos a hablar de economía, y en otro lugar de este estudio lo tengo a mi amigo Diego Giacomini. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Rolando? ¿Bien? Lindo boliche tenés. ¿Viste? Nos ampliamos, ¿viste? Nos ampliamos el boliche, ¿viste? Sí, es así. Mantenemos distancia social, por eso. Está muy bien, muy responsable. ¿Qué esperamos para el 2021? Mira, yo soy pesimista para el 2021, 2023, punta a punta, teniendo en cuenta el tamaño del Estado, que es el único enemigo, teniendo en cuenta el déficit fiscal, teniendo en cuenta la emisión monetaria y sobre todo considerando la destrucción de capital que viene teniendo Argentina, o sea, la capacidad de producción se viene destrozando hace 8 años aproximadamente, Argentina, el futuro macroeconómico, va a estar en la tendencia del 2021 al 2023 entre 2 escenarios: la explosión versus la implosión. Sencillo, para que la gente lo entienda. ¿Qué es la explosión? Es 1989, es 1990, es el 2002. Ahora, ¿cuándo se produce? Es el estallido social, que decís vos. Sí, pero ¿por qué qué es lo que lleva a ese shock, a ese fogonazo? Siempre la inflación, un estallido de inflación. Sí, un fenómeno. Salvo el 2001, que fue un fenómeno monetario. Tiene que haber una destrucción de la moneda, una hiperinflación, una destrucción del sistema monetario, una destrucción del sistema bancario, o varias de esas cosas juntas. Eso, claramente, este gobierno aprendió la lección. ¿Por qué? Porque para que haya una hiperinflación moderna, que es una hiperinflación de 3 dígitos, con 100, 120, 130 es una hiperinflación moderna, en un mundo donde los países tienen 2, 3% de inflación anual, no alcanza con que se emita mucho. Tiene que haber una caída estrepitosa de la demanda de dinero. ¿Y qué sucede? Cuando vos te vas al 89, al 90, al 2002, eso pasó. ¿Por qué pudo pasar eso y se generó la explosión? Sencillo, porque no tenías los medios tecnológicos para que la FIP y el Banco Central controlen a los agentes económicos, a las empresas, a los bancos. Entonces la gente se podía fugar masivamente del peso, pero estrepitosamente del peso, caía la demanda de dinero, el dólar volaba por los aires y había hiperinflación. Y además... Se la vaticinaba para este año también. Esperá. Y además había libertad de precios. El gobierno va a evitar por todos los medios eso. ¿Y cómo lo evita? Muy sencillo, los medios tecnológicos permiten que la FIP y el Banco Central controlen los movimientos casi al dedillo de todos los agentes económicos, y puso un cepo que es más de 10 veces más fuerte que el que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Esta alquimia de controles tecnológicos más cepo más fuerte que nunca impiden que la demanda de dinero se desplome. Entonces, ¿qué hace? Hace que la gente no, como dicen algunos colegas que se equivocan, no hay aumento de demanda de dinero.
Porque para que haya aumento de demanda de dinero, o tiene que haber más nivel de actividad, o la gente tiene que querer ahorrar en pesos. Y ninguna de esas dos cosas pasan. ¿Qué hace el cepo? El cepo te obliga a una tenencia compulsiva de pesos. Entonces, ¿qué hace? Que la demanda de dinero no se desplome, pero vaya cediendo de a poco. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando nosotros miremos toda la película 2020-2023, punta a punta de Alberto Fernández, vamos a tener más suba del dólar, más inflación punta a punta que con Alberto Fernández que la que tuvimos con Macri. Otra cosa que aprendió el gobierno es a ir que el dólar va al ritmo de la devaluación. Ya no queda como pasó con Macri, que el dólar se te quedó barato. Ahora voy a eso. Entonces, aprendió esa lección y el gobierno quiere impedir por todos los medios que implosione. ¿Y qué es? Que explote. Es más controles, más cepo, es, bueno, no me queda otra, voy por la implosión. ¿Qué es la implosión? Es lo que venimos sufriendo hace 10 años, cada vez de manera más acentuada, y de acá al 2023 lo vamos a sufrir si le sale más o menos las cosas al gobierno. La implosión del 2021 al 2023 va a ser más fuerte que la que tuvo Macri. Ahora bien, vos me podés preguntar, ¿y cuánto tiempo se puede implosionar? Y yo te voy a contestar, se puede implosionar 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque lo que provoca estallidos es la economía monetaria. ¿Se entiende? La inflación, la hiperinflación, sí, el tipo de cambio, el sistema monetario, los bancos que quiebran. Ahora, no va a haber un estallido porque aumenta la pobreza al 65%. De hecho... Está en 50. Pero mira, está en 50 y mira Cuba, mira Venezuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira un dato. No hay nadie ni del oficialismo, ni de la oposición socialista amarilla, ni de la oposición conservadora pseudo-liberal que diga hay que levantar ya el cepo mañana. ¿Por qué? Porque mientras que no se levante el cepo inmediatamente, y nadie lo discute, la casta política no lo pone sobre la mesa, no es tema de agenda. A Macri le salió mal. ¿Pero por qué? El cepo de Macri no estuvo bien levantado, pero encima después, a lo largo de 4 años, hizo todo lo que no debía hacer. Ahora, ¿el cepo qué implica? El cepo inexorablemente va a provocar un estallido que al oficialismo le haría perder las elecciones. Por eso no lo va a hacer. Pero si ese estallido se provoca y después hay reformas pro ideas de la libertad, pro mercado, con achicamiento del Estado, reforma monetaria, reforma bancaria, vas a salir creciendo rápidamente. Lo que pasa es que esas reformas... Bueno, pero esto es jugar con fuego. Yo te digo, pero sí. Espera, yo te digo cosas que están pasando, que te dicen... Sí, porque acá lo que hay es una recuperación en 2 tiempos, porque hay sectores del agro, de la industria, que están creciendo y que están incluso superando niveles del 2019. Bueno, la provincia de Santa Fe, ayer me contaban, mirá, el agro acá está volando, vos querés comprar una cosechadora y te dicen, mirá, te la entrego recién dentro de 6 meses, porque hay algunos sectores que están creciendo, sobre todo los industriales, mientras que los sectores de servicios, por el coronavirus o por lo que sea, están para atrás. Quiero decir que pareciera que hay como una recuperación desigual, que no se traduce en generación de empleo. Además. No, sí, pero no. Te cuento. Primero, cuando vos mirás los indicadores monetarios, la inflación núcleo mensual anualizada subió 19 puntos porcentuales en los últimos 3 meses, pasando de 30 y moneditas a 49. Cuando la inflación núcleo sube, eso va a seguir subiendo. Te antecede que la inflación general, con más retardo y más prolongado en el tiempo, va a subir. Yo creo que Alberto Fernández va a tratar, o sea, la inflación con Alberto Fernández va a ir en tendencia a superar la última que tuvo Macri. Sí, aún te diría que lo que dijo el propio ministro de Economía es bastante modesto. Dijo,
mi plan es bajar la inflación de a 5 puntos por año, con lo cual terminaríamos con una inflación del 20. Eso mismo dijo Sturzenegger y eso mismo dijo Macri. Exactamente, me acordaba. Son lo mismo y van a Eso es contrabando ideológico, no son lo mismo. Los resultados te van a dar la razón, son bastante parecidos. Tengo una consulta. Sí. Yo que no entiendo nada de economía y de medicina, me parece que por ahí el pronóstico que estás haciendo es en base a una situación ideal. ¿Puede ser o no? O en base a la realidad que estamos viviendo con el tema de la pandemia, porque lo que no tenemos que sacar del contexto es que estamos viviendo una situación que va a ser prácticamente impredecible, como lo está haciendo en muchos países de Europa y de Estados Unidos, Voy a ir por a ejemplo. eso. Primera acotación. En el primer trimestre del 2020, el PBI interanual cayó -5 contra el mismo periodo del 2019 y -4,2 contra el último de Macri, sin cuarentena. O sea, el modelo, el programa económico de Alberto Fernández para la economía real era un desastre antes del COVID. Ahora, cuando yo miro toda la economía, cerró el 2020 aproximadamente cayendo -10,5 con respecto al 2019. ¿Qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández, creo yo? Como sabe que la inflación se le va a disparar y se le va a disparar significativamente, porque ya empezó a dispararse, va a utilizar las tarifas como ancla para que una parte del índice no suba, el combustible como ancla, y va a tratar de utilizar el dólar como ancla. Para mí, lo subió el dólar oficial, lo que subía la inflación, aunque un poco más, para generarse un colchoncito. Ahora, ¿qué sucede? En la dialéctica, que el cepo es más demanda de dólares permanentemente, desequilibrio, exceso de demanda de dólares, que es tipo de cambio libre cada vez más alto, y del otro lado es exceso de oferta del mercado de dinero, cada vez más inflación, en el mercado real es menos nivel de actividad, menos producción, menos empleo, peores salarios y como resultado más pobreza y más indigencia. Sí. Pero déjame redondear. ¿Qué va a hacer el gobierno? Como quieren llegar a las elecciones, van a hacer lo que hacen todos los sátrapas políticos argentinos. En año electoral quieren ver el tipo de cambio oficial lo más tranquilo posible porque piensa que eso lo ayuda electoralmente. Eso que va, para lograr eso, cada vez van a tener que apretar más el cepo. Y eso va a ser menos importación de bienes finales, menos importación de bienes intermedios, menos importación de insumos, menos producción, y eso va a terminar que el rebote del gato muerto, que es un PBI que aumenta estadísticamente más 4,5 en el 2020, es un escenario optimista que para mí no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque va a haber menos producción. Entonces el nivel de producción de final del 2020, yo creo que no se va a poder mantener. Y el rebote del gato muerto va a estar herido de muerte. Pero que chido que tenemos por Zoom a Pablo Dragún, es director del Centro de Estudios Económicos de la UIA. Dragún Graña le habla, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Rolando? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están viendo ustedes la situación de la industria? Porque por lo que vi hay algunos sectores que están rebotando o por lo menos están creciendo. Sí, tal cual. La verdad es que tal como decían antes, en abril y mayo hubo una caída brutal por el cierre de la demanda. Después, a la medida que empezó a abrirse un poco las restricciones, obviamente todo con protocolos, lo que estamos observando es una recuperación en términos de volumen, lo que no necesariamente implica que esa recuperación sea un incremento de rentabilidad por los incrementos de costos que han habido por un montón de factores. Creemos que el año que viene... ¿Y qué es lo que está despegando? ¿Qué sectores están despegando? Mira, vemos algunos sectores de la metalmecánica, sectores vinculados a lo que es la construcción, que habían estado muy bajos en el año, están empezando a despegar. Sector automotriz, que tuvo un año bastante duro, pero obviamente también son niveles bastante bajos de comparación. No hay que olvidarse que en 2018-2019, a diferencia del resto del mundo, Argentina venía con caída del PBI, entonces ya son 3 años... Te lo pregunto así, en términos poco académicos, ¿se inscribe en el rebote del gato muerto o es una recuperación real? Bueno, eso habrá que ver porque hay un montón de factores macroeconómicos, algunos políticos que están ahí como condicionantes,
y habrá que ver ahí. Creemos en principio que si se mantiene todo con cierto equilibrio, y eso que hay varios desequilibrios en la macro de Argentina, debería haber una recuperación este año. Lo que no sabemos es si es una recuperación sostenible como para recuperar los niveles de hace 10 años. ¿Qué pasa con la construcción, que tanto se habló de que había tanta demanda de materiales? ¿Está creciendo realmente y va a generar puestos de trabajo o no? Porque en definitiva, lo que yo te quiero preguntar es cuáles son las áreas que van a generar puestos de trabajo, si es que van a generar. Bueno, la construcción es un sector que siempre tiene una particularidad que por la propia dinámica de la actividad y también el propio sistema laboral que tiene, es normal que cuando cae fuertemente uno observe pérdidas de puestos de trabajo registrados y cuando aumente rebote rápidamente, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en industria. Entonces, después de un año bastante duro para la construcción, es probable que empiece a ir creciendo, traccionado por obra pública y también por alguna obra privada, también por una cuestión de esta dificultad de dónde canalizar el ahorro de los argentinos, que es el gran problema, diría, histórico. ¿Y qué otras industrias van a generar laburo? ¿Ven ustedes que van a generar trabajo porque van a crecer? Mirá, nosotros creemos que hay sectores que van a crecer, no sabemos si necesariamente van a generar trabajo, porque también no hay que olvidarse que hay algunos trabajadores dispensados de concurrir al lugar de trabajo, y también obviamente es difícil los incentivos para generar nuevos puestos de trabajo con altos costos de contratación y bueno, distintas dificultades ahí inherentes, como es este tema de la previsión de despidos, que siempre se va prorrogando, y es ahí un tema en agenda que preocupa también a la doble indemnización, ¿no? A los pymes. Sí, y obviamente la incertidumbre, digamos, de qué es lo que puede pasar en un escenario donde el mundo está muy líquido financieramente, pero Argentina tiene incertidumbre a nivel inflacionario, tipo de cambio, y obviamente hay muy poco financiamiento. Es difícil, digamos, pegar un salto por un rebote, se hace difícil. El industrial ya está muy acostumbrado a moverse en estas aguas. ¿Un industrial hoy puede acceder a algún tipo de crédito? Sí, hay créditos que sí. El problema que hay es que Argentina, comparativamente con los países de su región, de la región, está muy, muy bajo en términos de crédito, lo que se llama crédito sobre el PBI, que es una medida de cuánto está, y obviamente esto se termina dando por un montón de factores de incertidumbre, de riesgo macro, pero también se da con un propio sistema financiero que no está orientado a prestar al sector productivo, porque tampoco quiere asumir ese riesgo con la volatilidad. Entonces es como medio un círculo vicioso, sí, claro, ahí que nadie lo ha podido romper hasta ahora. Pablo, gracias por el contacto. Gracias. Bueno, ahí está la recuperación. Te tiro un dato muy interesante de la industria. Cuando vos miras el relevamiento de CAME, que es la industria PYME, que es aproximadamente el 75-80%, vos te encontrás que la producción del 2020 es 16% más baja que la del 2019. Pero la utilización de la capacidad instalada, hoy, con una producción 16% más bajo, es del 65%. Mientras el año pasado, produciendo mucho más, era del 56%. ¿Esto qué te muestra? Que hay destrucción de capital. Hay menos empresas, hay menos máquinas, no se amortizó, no se mantuvo el capital. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que además la empresa que sobrevivió se comió el capital de trabajo, porque así pudo surfear la cuarentena delictiva que tuvimos. Entonces, pero a eso, al haber menos empresas, ¿no les da mayores posibilidades de mercado? No, pero la capacidad de producción es más baja. Entonces la capacidad de rebote es mucho más baja. Y si vienen desde los organismos, desde las políticas públicas, tratando de incentivar el consumo, lo que van a generar no es más producción, es generar más inflación. Acá tenemos que entender una cosa. Porque hay menos oferta. Exacto. Pero bueno, no puede haber más oferta si no hay antes más capital. Y el capital... Pero no va a haber capital porque si no hay crédito. El capital no cae porque no hay ahorro. Y el capital no cae de los árboles. Entonces, para que haya capital, para que haya crédito y entonces inversión, aumentar la capacidad de producción y poder producir más y como consecuencia generar trabajo, las empresas tienen que ganar dinero.
tienen que tener rentabilidad, porque nadie invierte para perder plata. Y acá te las espantan medida tras medida. Entonces, la pregunta del millón. Ustedes miran a toda la casta política, de punta a punta. El kirchnerismo parece que volvió por obra y gracia de Macri, que fue el primer presidente que no pudo ser reelecto, y hizo una autocrítica. En el 2015 perdimos porque fuimos tibios. Vamos por mucho más de lo pésimo que hicimos. Macri subió a Alberto Fernández, sacó un decreto de necesidad de urgencia con 24 medidas, le votó a cuaderno cerrado 22. Son más de lo mismo. La oposición no dice nada importante. ¿Qué te quiero decir? Si nosotros pensamos que la solución viene del Estado, de los políticos y de las políticas públicas, estamos fritos y va a seguir pasando cada vez más de lo mismo. Pero es así, porque no hay nadie que lo haya podido hacer sin políticas públicas. Te cuento, ¿sabes cómo cayó la Unión Soviética? La Unión Soviética cayó gracias a los privados que pusieron en práctica el agorismo. Que el agorismo tiene dos patas. Tiene la filosófica, que es las ideas de la libertad, y tiene la contraeconomía. ¿Qué se llama la contraeconomía? Es un juego de palabras que es contra la economía. La economía es hacer lo que te dice el sistema económico. La contraeconomía es, señores, acá vamos a tener que empezar a desafiar al Estado, a sus normas positivas. Y tenemos que estar dispuestos a inclusive afrontar los castigos. ¿Qué quiero decir? Si las empresas no entrenan entre conitos como Messi a gambetear las normativas del Estado, se van a quedar sin posibilidad de sobrevivir. Entonces, acá hay que practicar la contraeconomía, hay que eludir al Estado, porque el Estado nos ahoga. Mira, está prohibido seguir despidiendo gente, lo prolongan. Está prohibido, la doble dimensión va a seguir. Si vos mirás las medidas que tomó la casta política apoyados pero es que en el Congreso... En contra economía los empresarios argentinos son maestros. En facturar en negro, en subfacturar, son maestros. No te creas. En Argentina, desde el 2007 para acá, cada vez hay más gente que se incorpora a la masa de pagadores de impuestos, y los que ya estaban cada vez pagan más impuestos, y todos pagamos más impuestos. No termina ahí. Todos enfrentamos cada vez más regulaciones, todos enfrentamos cada vez más controles, y a las pruebas me remito. El cepo que hizo lo impensado, que Mauricio Macri fuera presidente de la Nación, porque fue presidente en el 2015 gracias al cepo. Ese cepo del 2012 al 2015 fue una jodita para Videomatch en relación a este cepo. Y entonces, si nosotros seguimos esperando... Pero eso tiene que ver con la fuga de divisas. A ver, la fuga de divisas es un concepto que lo he explicado en tu programa hace tiempo. Pero la fuga de divisas que hubo acá fue la fuga de divisas... La fuga de divisas de acá fue un inmenso negocio. La fuga de divisas un inmenso negocio. Entraba la plata del FMI y se la llevaban. El dueño, ¿qué es lo que llama la gente de izquierda fuga de divisas? El hecho que el dueño agarre su dinero y lo ponga a resguardo del saqueador. Permitir, moral y éticamente. Con un permiso del Estado. Un laburante que se lleva 100.000 pesos de un plazo fijo porque tiene miedo que le pongan un plan Bonex, conceptualmente, moralmente, éticamente, es lo mismo que un gran empresario que dice: yo pongo toda mi plata en Ginebra o en Nueva York y no traigo un centavo de ahorro en Argentina y no invierto. Conceptual, moral y éticamente lo mismo. ¿Y a dónde está? No, porque el problema es que la plata la siguen ganando acá. Pero no. A ver, ¿a vos Vicentín te parece ético? ¿A vos Vicentín te parece ético? A ver. ¿A vos Vicentín te parece ético? No, contestame. No me parece. Son chorros, viejo, bueno. Pero podés justificar los chorros. Pará. No pongas ejemplos. No, Vicentín es el mejor ejemplo de fuga de capitales. Escúchame. Una empresa que era la sexta en facturación nacional y se llevó la guita para afuera, robándole la plata al Banco Nación. ¿Eso es ético? Es un choreo. Yo no te voy a defender nunca el capitalismo estatista corporativista de Trump de Estados Unidos. Para mí el capitalismo de verdad es...
yo en una micropyme, en la consultora, el kiosquero, vos. A ver, Argentina está caracterizada a lo largo de su historia por los conservadores en las primeras 3 décadas del siglo XX, que son los que volvieron con Mauricio, que es el empresario prebendario que vivió a costa de el canon, los negocios y la protección que le brindó el Estado y los subsidios y los créditos regalados, que es el ejemplo que vos me citaste. Uno de ellos de tantos que hay. Yo eso no lo voy a defender nunca. Lo que yo estoy hablando es que nosotros los argentinos nos tenemos que dar cuenta que del Estado, de las políticas públicas, de la política en general, de lo que los libertarios llamamos la dictadura parlamentaria, porque un parlamento es una dictadura, porque una dictadura no es por cómo la elegís, una dictadura es por lo que hace. Si vos tenés 247 señores de un lado y 72 de otros que se juntan y todos los años te dicen, mira, esta parte que vos generás, que producís, desde el 1 de enero ya no la gastás más en lo que la gastabas el año pasado. A partir de ahora me las das a mí, que yo decido por vos en qué gastarla. Entonces, hace 10 años laburábamos 4 meses para el Estado y 8 para nosotros. Hace 5 años laburábamos 6 meses para el Estado y 6 meses para nosotros. Ahora, cuando metés las regulaciones, los controles, los impuestos, todo adentro, laburamos 7, 8 meses para el Estado y 5, 4 para nosotros. Es que yo entiendo lo de... No, déjame redondear. Escuchame, déjame hablar a mí. No, te cierro. No. ¿Me dejás hablar a mí? Sí, pará. ¿Me dejás hablar a mí? Sí. A ver. Dale. No es tu programa, yo soy el conductor, respetame. Te respeto. Entonces, Perdón. una cosa es la voracidad fiscal y otra cosa es la ley del más fuerte, porque lo que vos decís termina en la ley del más fuerte, donde el que tiene plata le impone sus condiciones a los otros. El siglo XIX ha sido esa mierda. Entonces a mí no me la vengas a contar. Que la gente, el capitalismo alegremente va a terminar explotando a la gente porque va a ser más débil. ¿Me dejas contestarte? No, entonces digo, a ver, ese artilugio de que la ganancia por sí sola no va a tener límite. Entonces, para eso están los estados. Yo entiendo que existe una voracidad fiscal que está convirtiendo en inviable a la Argentina, pero de eso no se sale regresando al siglo XIX. No, te contesto, desde mi punto de vista y subjetividad, no hay ley más fuerte que la del Estado, porque es el único que tiene el monopolio de la seguridad, la justicia, la ley, la administración de justicia. Entonces, es juez y parte de sus propios asuntos. El que dice si el Estado se extralimita o no es la Corte Suprema de Justicia, que son abogados relacionados con la política, que son sugeridos por el Poder Ejecutivo el poder es algo y mucho votados más por el Poder Legislativo. La teoría de los 3 poderes es algo mucho más complejo. La teoría... Pero eso lo vamos a discutir otro día. Gracias te cuento. Gracias. Lisander Spooner. Se me va el tiempo. Gracias por venir, Diego. Dale. Ahora sí, hoy hubo un escándalo con lo que pasó con Patricia Bullrich. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? Agarró y logró que unos policías se cuadraran y la saludaran. Y a partir de ahí hubo idas y vueltas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre por qué la habían saludado a Patricia Bullrich de esta manera, así tan honorable, policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en un principio desde el gobierno de Axel Kicillof decían que iba a haber un sumario contra Patricia Bullrich. Y después Sergio Berni apareció diciendo que de ninguna manera iba a sancionar a efectivos de la policía bonaerense que habían saludado a una persona que había sido una autoridad. Ahora se conoce el video del descargo de los propios policías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el sargento López, perteneciente a la dirección del GPM de la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales. Quiero aclarar plenamente que pedí autorización a mis superiores para hacer uso de mi descargo durante el mismo medio que fui injuriado y usado políticamente. En el día de la fecha, nosotros estamos cubriendo servicio ordinario, como todos los días, en la zona céntrica de Villa Gesell. Es así que somos controlados por el móvil control con un superior, en el cual nos da noticia de que en instantes iba a estar arribando al lugar
la doctora Patricia Bullrich para desayunar supuestamente en uno de los restaurantes de la zona céntrica de Gesell. Nos pidió si podíamos hacer presencia y recorrida en el lugar para evitar algún tipo de escrache o agravio hacia la persona de la doctora Patricia Bullrich. Es así que yo con mis subordinados, mis subalternos, nos dirigimos al lugar y hice la formación frente... Sí, es extenso, pero más o menos dicen eso es lo que les había... digamos que Bernie los había perdonado. Dijo Bernie exactamente que él no iba a sancionar a policías que habían hecho un gesto de respeto hacia alguien que es una autoridad. A nosotros nunca nos harían esto. En realidad. A nosotros nunca nos saludarían. Primero que, aparte de cuadrarse, le hacen la veña. Aquellos que conocen el protocolo militar, se saluda el rango, no se saluda a la persona. Cuando vos haces la veña... ¿Cómo es esto? Estás saludando al rango, a la jerarquía, ¿verdad, capitán? En realidad cuando vos... Callate. Cuando vos porque acá nuestro doctor se lavan las manos. Cuando vos saludás, nuestro doctor tiene formación militar. Cuando vos saludás a un superior, justamente te parás firme y haces la veña siempre que tengas la gorra puesta. Si no, no podés saludarlo y solamente saludás con los brazos a los costados. Pero cuando es un superior tuyo. Primero, si es un oficial que esté en un rango inferior, te debe saludar él primero a vos. Así es más o menos. Y Bullrich, en este contexto, ¿qué cabe? ¿Qué representa? Nada, esto es joda. Esto es lo mismo que mañana ponemos 5 miembros de cualquier fuerza de seguridad o fuerza armada, lo ven a y saludos. No, esto es joda. De movida debería haberse los sancionados. Ni aún cuando era ministra de Seguridad era su jefa. Porque esto es provincia de Buenos Aires. Y aparte, algo para recomendar, para comentar, justamente la ex ministra estaba sin tapabocas, en un ámbito cerrado. También con esto. Y bueno, está bien, bueno, porque sí. Y porque después son los primeros que salen a decir, no, las cosas están mal hechas, no, cuídense, hace todo mal el gobierno, pero fíjate que cuando se les ponen las normas, más allá de que la saluda sus ex subordinados... no eran subordinados, no. Entonces es una operación política. Sí, no sé. Pero bueno, habían recibido orden de ir a cuidarla. Esto es lo que decían en el video. Les habían dicho, bueno, va a haber una presentación de un libro, estén en zona para que no haya problemas con Patricia Bullrich, lo cual está bien. ¿Cuidarla en sentido de seguridad o sacarla de seguridad? Seguridad, para que no hubiera quilombo ni escrache. ¿Viste que decían? Para que no hubiera ningún tipo de escrache. Hasta ahí está bien. Ahora, el saludo, qué sé yo, raro. Pero bueno, a nosotros no nos saludan nunca, viejo. No, bueno, el día que lo hagan yo ya me empiezo a... Te empecé a inquietarte. Ya me empiezo a correr. Me empecé a inquietarte. Bueno, la firma de Maradona, el doctor Rubén Martín nos había dicho, cuidado, que cuando se vea que esa firma es trucha, no se va a poder saber quién la hizo. Y es verdad, hoy la pericia reveló eso, la pericia que se conoció dijo eso, pero se supone que la hizo... el núcleo, por lo menos el beneficiario. Pero acá sea de su puño y letra o de un amigo. No, a ver, vos lo que no podés identificar, yo puedo identificar que una falsificación en contadas veces intervino un mismo puño de escritor. Lo que a mí me coarta el sistema, tanto el escopométrico como el caligráfico, que yo no puedo inducir a un sujeto a firmar más allá de su propia firma en una audiencia de cuerpo de escritura. O sea, vos no le podés decir a Luque, claro, haceme la de Maradona. A ver, ejercítame. No puedo. De hecho, estoy induciendo la prueba, entonces listo, se cae por unidad. Estás induciendo un delito, que haga un delito. Pero esto es lo que te convierte, le complica la vida a este médico, porque, a ver, el beneficiario es él, más allá de su puño escritor, es evidente que el impulsor de la falsificación es él. Porque es el que la estaba pidiendo. Entonces, ya tenía un procesamiento por homicidio culposo. En el caso de Maradona está en investigación, está imputado. Donde yo sé, está procesado. Y hoy se conocieron además los resultados más finos de la pericia toxicológica que demostraron que Maradona tenía una cirrosis importante y, como veníamos diciendo, acordate, no le daban ningún tipo de medicación cardiológica a pesar de que el corazón, como se dijo desde un primer momento, después de la autopsia, tenía marcas de infartos recientes incluso. Sí, no solamente eso, venía con una insuficiencia cardíaca de larga data que fue tratada durante muchas veces, en muchas oportunidades, internados, después hacía tratamientos domiciliarios. Lo que resta saber ahora es por qué justamente el doctor, si fue el que falsificó la firma,
requería el duplicado de la historia clínica. Bueno, ¿para qué? Por eso. Pero ¿para qué puede, o sea, en qué lo puede beneficiar a alguien que ahí decía que era el médico de cabecera de Maradona, cosa que después niega en la justicia? ¿Para qué le puede servir tener la historia clínica? Yo creo que fundamentalmente es un elemento que le sirve a sus abogados para planear una estrategia defensiva, porque, a ver, la copia de la historia clínica queda... Esto fue antes. Pero esto fue antes, esto es lo que te iba a decir. Esto ¿Para qué la podía querer? 7 de septiembre. Y primero, antes de la primero. ¿Vos te pensás que no sabía que se venía un...? Pero antes de la cirugía fue. Sí, bueno, justamente, pero a ver, evidentemente él venía viendo la evolución de Diego y venía pensando en algo, porque si no, no se me ocurre por qué tener un archivo justamente de una historia clínica de un paciente en mi casa que va a estar... Vamos a ser internado. más bestiales. Vamos a ser más bestiales. ¿Se puede truchar algo? No, podés intentarlo, pero vos tenés una copia en el sanatorio de origen, no que te entrega la historia clínica original. Eso queda en el sanatorio. Yo vengo era para estudiar el estado de Maradona, no sé para qué. O para tener un resguardo, porque como no o se para sabía... saber qué es lo que se tiene, levantar un teléfono y decir, hay tanto, desapareceme la historia, borrame el archivo. Sí, bueno, eso es un quilombo. Tampoco... que nadie orina agua bendita en Argentina. No, pero bueno, es un quilombo. No, pero ahora el quilombo lo tiene el médico y todos sus asociados. ¿Por qué? Porque ahora tenés un concurso de hechos. Ahora tenemos que discutir si es un concurso real o un concurso ideal, en donde se va a tomar la mayor, un tecnicismo de abogados, pero enfrentan una penalidad mayor, porque ahora hay una concomitancia de eventos que conllevan a un homicidio irreversiblemente culposo y con autoría. No, a ver, traduzco lo que está diciendo el doctor Rubén Martino en lenguaje llano. No se entiende cómo la atendían tan mal, si lo hicieron a propósito o no. No, capaz que por negligencia, impericia, imprudencia. Pero eso es lo que se tendrá que investigar. Doctor, hasta yo que no soy médico me doy cuenta que si yo tengo un problema de corazón, ¿me tienen que dar medicación para el corazón? Estoy totalmente. Pero, a ver, Rolo, en el caso de Maradona, la cirugía del hematoma subdural, era un hematoma subdural. Sí. Era para un paciente, vos sabés, por tu experiencia como cirujano, sabés positivamente, que se trata de, es más, se utilizan anestesias muy específicas para cuadros de enfermos de cirrosis, porque si utilizás una anestesia metabolizada en hígado, se te puede ir el paciente. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, pero igualmente... Era una emergencia, era necesario. Bueno, ahora eso es lo que se cae, que no era una emergencia. CAE es un médico clínico, tenemos que entender eso. Nosotros, aceptamos muchas veces las opiniones de los médicos clínicos, pero el que termina tomando la decisión de la cirugía es el cirujano. El neurocirujano. El neurocirujano en este caso. Hasta ahí estaba bien, era la competencia de Luque. Decidir o no esa operación. Era competencia de Luque hasta que llega a la clínica Olivos. Sí, que le dijeron no. Ya le dijeron no. Bien. Vos no lo vas a operar, lo operamos nosotros. Pero, ¿por qué no le daban medicación para el corazón? Se termina muriendo el corazón. Esto es lo increíble. A ver, piensen que era uno de los tipos que ganaba fortuna, más famoso del mundo, y vivía en condiciones pésimas, por más que fuera en un barrio cerrado, vivía en condiciones pésimas, atendido por malos profesionales, y lo digo así sencillamente porque lo están juzgando a Luque por esto, porque era un paciente cardiológico con severos problemas de corazón al que no le daban ni una sola medicación cardíaca, sino que además lo que le daban para curarlo de las adicciones podía tener contraindicaciones de lo cardíaco. Una persona que tenía un problema de cirrosis, pero al cual, según todos los testimonios, el entorno le daba a tomar alcohol todo el tiempo. A eso sumale, peor imposible. A eso sumale que en realidad Diego Maradona, y espero que no se enoje ningún familiar, Diego Maradona hacía mucho tiempo que debería haber tenido un curador que lo encasillara como para salvaguardar no solamente sus intereses económicos, sino también su salud. A ver, acá está el médico, vamos Rodrigo de nuevo, un enfermo de cirrosis, en la escala que él tenía, que hasta donde yo sé es grado 3, es un grado muy comprometido, está al borde de una encefalopatía hepática, con lo cual su capacidad... ¿Era una cirrosis complicada? Sí, una cirrosis grave. Ya el hígado no filtraba, no producía la cantidad de bilis, que es el producto que degrada los alimentos. ¿Eso cómo se trata? No se trata, termina en trasplante. Si vos querés curar una cirrosis de acuerdo a la... ¿no se trata? No se trata. No debería haber recibido alguna medicación. La podés parar la evolución, pero siempre va avanzando. Está bien, pero... por más que no se trate, el alcohol bien no le hacía. No, justamente está contraindicado en pacientes con esta porque además, lo que decía el propio Luque en declaraciones es que
Maradona, acuérdate, cuando lo operan, dice, tiene un problema de abstinencia. Sí, pero no, Si no era es droga, solamente será el alcohol. problema del alcohol, Rolo, porque a ver, en un cuadro de hepatitis C te llega a un grado de cirrosis terminal como el de él. Es decir, esto no solamente se le puede atribuir a su adicción al alcohol, que probablemente lo haya impulsado y lo haya acelerado. Y si bien podría haber sufrido una hepatitis C, recordemos que la vida sexual de Diego Armando Maradona fue bastante intensa y por la cantidad de hijos que ha tenido. Sí, pero no tenía diagnóstico de hepatitis C. No sé, nunca. No tenía diagnóstico de hepatitis C porque forma parte. No, de el problema del alcohol, acordate que después del bypass gástrico, todos decían, después del bypass gástrico, que él estaba gordo por lo que tomaba. El tema fundamentalmente fue el alcohol acá. La hepatitis fue alcohol, fue de causa alcohólica, justamente. El tema es que si vos seguís consumiendo alcohol, se va agravando. Si vos dejás de consumir alcohol, ¿qué es lo que te da? A ver, todas las organizaciones como Alcohólicos Anónimos, que es una asociación muy importante, lo primero que te tratan de hacer es dejar de que vos tomes alcohol. Es lo primero, el primer paso. Porque si no, ¿Y la mezcla de alcohol y psicofármacos también agravaba el cuadro hepático? Sí, totalmente. Los psicofármacos metaboliza tienen metabolismo hepático y hay un psicofármaco como la ketamina, que también tiene mucho metabolismo hepático y produce lesión hepática. O sea que por todos lados lo que había que cuidar era el hígado y el corazón, y no se lo cuidaban. Más importante de metabolismo de medicamentos y de eliminación, que es el hígado y el riñón, afectados. Si ahora va a haber una junta médica en febrero, ¿qué debería decir una junta médica por sentido común? Y lo que debería decir es que hubo alguna de estas tres causas, que hubo impericia, imprudencia y negligencia en el tratamiento cuando se externa Diego Maradona. Es sencillo, no hay muchas más cosas. De acuerdo a las medicaciones que se daban. Y desde lo legal les comento algo. Yo, que todos los médicos que están nombrados en este que fueron parte del cuerpo médico que asistió a Diego Maradona, yo si tengo un departamento, una propiedad, un coche, ya directamente cuando me citan, doy la llave y la escritura directamente. No, olvídatelo, esto es irremontable. Claro. Es irremontable porque aparte, suponete que pueden argumentar muy forzadamente todas las situaciones que se vivieron dentro del conjunto de Maradona con la operación, con la cirugía del tema del hematoma subdural, que todavía se le había aconsejado que era necesario, era de urgencia llevar a eso, sumale esto, pero esta es la lápida. Hoy estaba un importante abogado, lo voy a nombrar, el doctor Pierri, conocido de todos. El doctor Pierri estaba mencionando que, bueno, no se le puede adjudicar la autoría de sí, no le adjudicará la autoría, pero el beneficiario de la historia clínica previa, pero lo más grave en todo esto es que lo está llevando a una cirugía y el 7 de septiembre estabas pidiendo la historia clínica. Vamos a cambiar de tema porque, muchachos, yo no los quiero deprimir, pero ¿se puede calcular cuándo nos va a tocar la vacuna? ¿Cuándo nos va a tocar la vacuna? ¿Se puede calcular? Hay una calculadora para saber cuándo nos va a tocar la vacuna. Arturo Barrantes es el ingeniero que ha creado la calculadora en función del ritmo de vacunación que hay en cada país, por la cual nos va a tocar la vacuna a cada uno de nosotros. Así que ahora los quiero ver, porque vamos a saber cuándo le va a tocar la vacuna, pero primero quiero conocerlo a Arturo. Arturo Barrantes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, ¿me escuchás? Excelente, sí, perfecto. Buenas noches. Bueno, contanos cómo es esto que se puede calcular cuándo le va a tocar a uno la vacuna en función de una serie de datos. Excelente. El Ministerio de Salud argentino presentó un plan de vacunación y en el cual se detalla específicamente los grupos de prioridad. Y algo que para nosotros fue muy valioso fue que se indicaron inclusive la cantidad de personas que hay en cada grupo. Entonces, considerando los grupos de prioridad y la tasa de vacunación que se está dando en Argentina, se puede estimar aproximadamente en qué día, a partir de qué fecha o en qué rango, mejor dicho, deberías tener tu vacuna, ¿no? Claro, pero eso cuando estén las vacunas, que no sé si te lo pusieron en la información que te dieron, que vienen demoradas. Llegaron, hasta donde entiendo, el 29 de diciembre llegó el primer cargamento, el 26 inclusive, o 24 de diciembre, y el 29 de diciembre fue cuando se comenzó la vacunación, es la información que tengo. Sí. Ahora están yendo a buscar otras 600.000, el domingo que viene.
El plan del gobierno argentino es de vacunar al 85% de la población este año, lo cual me parece excelente, es bastante rápido y estaría espectacular que se pueda hacer. Ya todos queremos que esto se acabe, ¿no? En relación a otros países, ¿el plan de la Argentina es rápido o es lento? Es rápido. 800.000 vacunas por semana es bastante rápido. Claro. Se está viendo en otros países tasas menores. Doctor, le cuento que el plan oficial, ¿qué tal? Buenas noches. El plan oficial habla de 813.365 vacunas que se deben dar por semana, pero la realidad es que se están dando 88.000 por semana. O sea, hay un desfasaje entre lo que se pone oficialmente y después cuál es la realidad, sobre todo por la cantidad de dosis que están en el país, en este caso en Argentina, en la disponibilidad del país. Vamos a sacar la cuenta de cuándo le tocaría al doctor Salemi, que ya está vacunado, pero no importa. ¿Edad, querido? 44, la verdadera. 44, muy bien. ¿Personal de salud? Sí. Bien. ¿Residente de institución para adultos mayores? No. No. Bien. ¿Condiciones? No. ¿Profesor trabaja en instituciones? No. Bueno, ya está. ¿Personal estratégico sería el personal de seguridad? Claro, no. Embarazadas los hacíamos, ¿no? Eso es una consulta. ¿Por qué poner las embarazadas justamente en esta calculadora? Y queremos indicar ahí o dejar en claro que no se debe aplicar en embarazadas. Entonces, cuando tú colocas en la calculadora que sí estás embarazada, bueno, en nuestro caso no, pero si colocas que sí, la calculadora no funciona. Ok. Y te sale un mensaje diciendo de que actualmente no se recomienda la vacunación para mujeres embarazadas. Perfecto. Bueno, ya con estos datos podemos sacar cuándo le tocaría a Salemi. Sí. A ver. Bachando, a ver. A ver si tengo casi 300.000 personas por delante, 292.250 personas delante mío para recibir la vacuna. A mí me tocaría la primera dosis el 27 de enero de este año. Claro, porque soy personal sanitario. Porque soy personal sanitario. Bueno, muy bien. Vamos a la mía. A ver cuándo me toca. Bueno. A ver. La verdadera también. Edad 60. La verdadera también. 60. ¿Personal de salud? No. No. ¿No trabajo en institución de adultos mayores? No. ¿Alguna condición de diabetes, obesidad? No. ¿Grado 3? No. ¿Enfermedad cardiovascular renal? No grave. Listo, próxima reencarnación. No trabajo... Espera. ¿Personal estratégico? No sé, ¿somos estratégicos los periodistas? Personal estratégico fundamentalmente ellos lo que mencionan es personal de seguridad. Bien, ok. Solo en época de elecciones, Rolando. Bueno, vamos, con eso ya está. A ver, ¿qué me da? Hay 292.000 y 5 millones y medio de personas por delante tuyo. A vos te tocaría entre el 27 de enero y el 5 de abril la primera dosis. Claro. Y la segunda dosis entre el 17 de febrero. Esto sí llega la vacuna, porque el problema acá está en que las vacunas no están llegando. Ese es el gran punto de que nosotros estamos marcando, que una cosa son los calendarios de vacunación como está previsto oficialmente. O sea que a mí con suerte el 5 de abril, pero... Como viene demorado, va. A ver si le dan los huevos a Rubén Martín. Siempre soy un poquito más chiquito que vos, Rolo. Dale. 59. ¿De aporte? No, de verdad. 18 de septiembre del 61. Bueno. ¿Personal de salud? No. ¿Trabaja en red? No. No trabaja eso, no trabaja. ¿Trabaja en instituciones educativas? No, listo. Está embarazado, eso sí. Mirá vos. Ahí va. A ver. Tiene 10 millones entre 10 y 16 millones y medio de personas por delante. A vos te toca el 12 de octubre, toma. Por un año te toca el 12 de octubre, mirá, ¿viste? Claro, pasa que, bueno, esta es una gran herramienta, pero lamentablemente tenemos que, vos fíjate que la tasa de vacunación que menciona la calculadora es, como te decía, de 813.000 personas por semana, que estamos lejos. ¿Puedo ser sádico, Rolando? Espera que le quiero decir algo al ingeniero Barrantes. El problema acá es que esto es la perspectiva del propio gobierno y acá nosotros los periodistas, que somos, tú sabes que por profesión somos un poco escépticos, lo que estamos viendo es que viene todo muy lento, que la política y la logística han metido la cola y las vacunas vienen llegando muy lento y este ritmo de vacunación está muy difícil de sostener, ¿no?
De hecho, quería comentarte algo, ¿me permites, por favor? Sí. En la parte de tasa de vacunación, tú puedes cambiar a lo que es el valor actual. Y el valor actual es el que está reportándose en la página del Ministerio de Salud, y ahí se indica, dada una tasa de vacunación actual de 84.357 por semana, y ahí efectivamente vemos que el tiempo en el cual tú vas a recibir tu vacuna puede ser inclusive de acá a unos años. O sea que cuando sepamos, ahí está, doctor, cuando sepamos la cantidad de vacunas que están aplicando por semana, ya sabemos cuándo nos toca. Sí. Permitime decirte algo. Igual te tengo que contar otra verdad, y es que aquí en la Argentina hay denuncias ahora de desvío de vacunas. Entonces, gente que sin respetar ninguna de estas cosas se adelanta en la lista y termina consiguiendo la vacuna por izquierda. Claro. Inclusive puedes utilizar un valor personalizado. Ya eso dependería de la información que ustedes vayan recibiendo, y si colocan en la parte de tasa de vacunación de la calculadora en personalizado y colocan, por ejemplo, 100.000 dosis por semana, vamos a hacer el ejemplo conmigo. Yo que tengo 29 años, para ello debería mi primera dosis ser en el 2025, por ejemplo. Porque no estoy en grupos de riesgo, ni soy trabajador de salud, ni nada de lo mencionado, ¿no? Sí. Al día de hoy en la República Argentina se dieron 254.456 primeras dosis y 25.146 segundas dosis. Del otorgamiento para el resto, para todas las comunidades, para todos los distritos, todas las provincias, y la ciudad de Buenos Aires, hay algo llamativo, que no llegan a las 300.000. Son 27.900 dosis que están asignadas. Faltarían 3.100 dosis que... Dios dirá cuando llegan. ¿Se sabe ya al menos si las que tuvieron COVID-19 en cualquiera de sus estadios? Hoy el ministro... con el tema de la vacunación, pensé que me ibas a preguntar eso. Si se tienen que vacunar, ¿no? Sí, se tienen que vacunar. Hoy el ministro de Salud informó, el gobernador de la provincia de Buenos Aires informó que se hicieron anticuerpos y le dieron anticuerpos protectores. Kicillof. Arturo, te agradecemos mucho el contacto y felicitaciones por el trabajo. Excelente, cuídense, buenas noches. ¿Viste? Ahí te tienen que volver, o sea, por un añito. Así de cuenta con Mirta Legrand, vas a ver que le dan mañana la vacuna. ¿Viste? Por un añito te vas a tener que esperar 6 meses, ¿viste? A ver, doctor, ¿qué está pasando con la demora en la vacuna de Oxford AstraZeneca? Bueno, ahí va a hacerse en Argentina. Exactamente, lo que estábamos hablando era de la información que nos estaba llegando, de que estaba viajando a México. Supuestamente está en México ya el primer cargamento de lo que sería el principio activo de la producción por mAbxience de la vacuna Oxford AstraZeneca. En el laboratorio Lidomont ya empezaron la etapa final, que sería el fraccionamiento y el envasado para la distribución. Pero, como venimos adelantando, las capacidades biológicas son limitadas y esto pasa en el mundo, ¿sí? De las 250 millones de dosis que anunció el gobierno que se iban a fabricar, fueron muy prudentes y no dieron tiempo. Recién salieron, el anuncio lo hizo en agosto el presidente Fernández, y recién salieron 6 millones de dosis a México. Esta es la cantidad de vacunados en el mundo. Esta es la cantidad actualizada de vacunas que tenemos en el mundo. Vos fíjate que... Che, ¿dónde estamos nosotros? No estamos. No estamos porque con las 300.000 dosis no llegamos a vacunar el 1% de la población, entonces esto nos retrasa. Hay que decir que tampoco hay ningún país de América Latina. No, lo único que está es Puerto Rico, pero tiene una dependencia de Estados Unidos, claro, es lo único, latinoamericano y el Caribe. No hay ningún país latinoamericano incluido. O sea, los que tienen vacunas son los que tienen plata. Así de sencillo. Los que tienen plata. Argentina es un país quebrado, no tiene préstamo, no tiene crédito, no tiene plata, y así estamos. No tenemos vacuna por un tiempo largo. Gracias, que estamos agradeciendo que los rusos de vez en cuando nos mandan de 300.000. Es que tenemos que entender que somos un país pobre. Si entendemos eso lo más rápidamente, que somos un país pobre, nos vamos a entender que nuestra capacidad sanitaria está limitada, más allá de lo que nos quieran decir. Esta historia le va a encantar a mi amigo Rubén Martín. Vean el video, sucedió en Rosario. Es una persecución de las pocas veces vi una persecución aquí en la Argentina tan bien filmada, tan larga. El final es disparatado, porque el final, como siempre, lo dio la increíble justicia argentina. Véanlo. La historia es la siguiente. Un
típico motochorro en Rosario, arrebata el celular a una chica. La policía lo empieza a perseguir. Lo que ustedes están viendo es la cámara GoPro que está en el casco del policía y por eso se registra tan claramente la persecución. Como en las películas, empieza a agarrar contramano el motochorro y sigue escapando. ¿Sí? Ahí se ve. En algún momento se le llegan a acercar, se sube a la vereda, se sigue escapando, finalmente lo capturan. Ahí va, ahí se lo ve, dobla. La persecución es extensa, la grabación dura 7 minutos a lo largo de 40 cuadras. En un momento dado el policía, el motochorro se sube a la vereda, el policía sube a la vereda también, hace una mala maniobra, se lleva por delante un kiosco, se lastima una pierna, creo que incluso tiene una pequeña fractura en una pierna, rompe la vidriera del kiosco, sigue adelante, se le escapa, bueno, finalmente lo capturan al motochorro porque eran varios los policías que lo estaban persiguiendo. ¿En qué terminó todo esto? Bueno, lo detienen, lo llevan a la comisaría, interviene un fiscal de flagrancia, porque así es el régimen en Rosario, lo sueltan enseguida, lo soltaron enseguida, le devolvieron por supuesto el teléfono a la chica que se lo habían robado, lo soltaron enseguida y le devolvieron la moto. Es como una invitación para decirle, bueno, ok, esta me gustó, salí a robar otra vez y después te seguimos persiguiendo. Ni siquiera, quiero decir, aunque sea le hubieran cobrado las multas por ir de contramano, aunque sea le hubieran cobrado las cosas que rompió porque rompió espejos de varios autos. No, es así de disparatada es la justicia en la Argentina. El propio ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Saín, estaba furioso con esto porque va contra todo tipo de sentido común. Ahí está. Está finalmente cómo lo terminan agarrando. ¿Sí? Este disparate sucedió en Rosario. El fiscal de flagrancia dijo, bueno, suéltenlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los policías, ¿para qué van a salir a correr a un tipo si sabe que después lo van a terminar soltando? ¿Qué fue lo que dijo el fiscal para justificar por qué no lo había dejado preso? Dijo, no, la chica no presentó la denuncia. Y el fiscal tiene que intervenir de oficio. Porque puede que la chica no quisiera presentar la denuncia. Es un delito de acción pública. Porque tiene miedo, pero es un delito de acción pública, tiene que intervenir de oficio. Y lo que menos se entiende es cómo le devuelve la moto. A cualquiera de nosotros vamos en contramano, nos secuestran la moto. ¿Sí? Y nos llenan de multa. A este no le cobraron la multa, no le secuestraron la moto, con lo cual la conclusión es, conviene más salir a chorear que ir a cometer una falta de tránsito. A ver, vayamos por partes, Rolando. Le tiene que devolver la moto porque te gustó, digamos que debe ser uno de los pocos ladrones que yo conozco que sale a robar con vehículo propio. O sea, ya es alguna rareza casi. En segundo lugar, es cierto, le pueden aplicar multas de tránsito, pero las multas de tránsito, creo que hay, no me acuerdo cuál es la ley, sé que hay una, que las multas nunca pueden ser por una misma acción, esto es un concurso siempre en el mismo momento, que va contra el sentido común. Y bueno, lo que pasa es que también esto es un certificado de pobreza, ¿o viste dónde terminó esta persecución? O sea, llega un momento que no sé. A ver, Rolando, acá la discusión siempre es la misma. ¿Cuándo intervenir y cuándo no intervenir? ¿Cuándo es mayor el riesgo que vos provocas por la intervención en función del bien que está en juego? Si vos me decís, tiene un pibe agarrado del cogote con una navaja en el cuello y vamos a por él. Pero por un celular, vamos a el riesgo que corrió, el ladrón se la buscó, bueno, pero el poli también corrió su riesgo. La gente que estaba viendo a estos dos locos, tanto el poli, porque el poli está tan loco como el tipo este, ¿no? O sea, y ni seguir una persecución en contramano, estás poniendo en riesgo no solamente la vida de las personas que te podés llevar puesta porque no... por provocarse un accidente, sino tu propia carrera, porque donde vos pisaste un peatón, en contramano, siendo un policía, no te salva ni siendo amigo de alguien de la corte, estás hasta las manos. Entonces, ¿qué es lo que estaba en juego? Un celular. Muchachos, yo sé que suena espantoso, suena como tírele al mono y hágalo sonar, pero déjalo ir, ya está. Un celular no vale la vida y el quilombo que viene detrás. Vos fíjate una cosa, le ratificaron, creo que hoy, la prisión preventiva al esposo de la Píparo. Todo el quilombo que arma el esposo de la Píparo con una camioneta es por un celular, que por más que sea el más sofisticado, ¿cuánto vale? $1.000, $1.500 y 20 lucas, te va a costar una casa esto ahora, porque es un homicidio en grado de tentativa, y tiempo preso.
y que ya está marcado, vos ya no podés sacar los pies del plato, vos tenés un accidente por emoción violenta, una discusión que se fue de control, un mal golpe, podés justificarlo una vez, esto ya te queda como antecedente, que sos de armas tomar. Sí, igual el antecedente de el fiscal que lo deja en libertad en el momento, qué sé yo. Sigue siendo, para mi gusto, sigue siendo poco estético, o sea, queda mal. Pero la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar.